Bienvenidos una vez más a Conversando en Conservación. El día de hoy vamos a hablar de tortugas, pero antes de ahondar un poco más en el tema, es necesario primero recordar que hay diferentes tipos de tortugas. Tenemos tortugas terrestres, que como su nombre lo indica, habitan ecosistemas terrestres, la tierra, y también tenemos tortugas acuáticas. Y los rasgos físicos, la anatomía, la dieta y todo el ciclo de vida de estos diferentes tipos de tortugas va a estar totalmente adaptado cada uno a su propio ecosistema. Dentro de las tortugas acuáticas también tenemos aquellas que viven en los ríos, por ejemplo, y aquellas que viven en el mar. El día de hoy nos vamos a enfocar en las tortugas marinas. Y para hablar al respecto está con nosotros Vanessa Bachmann. Ella es médico veterinario especialista en fauna silvestre con harta experiencia en el monitoreo, investigación y conservación de fauna marina y muchísima experiencia y participación en investigaciones científicas y estudios relacionados con la salud de tortugas marinas. Invito a Vanessa a pasar a unírsenos. Creo que ahora sí, ¿estamos? Listo. Hola, ¿Cómo están? Vanessa. Las disculpas Bien, del caso por las fallas técnicas. no hay ningún problema. Muchísimas gracias por tu paciencia y por estar aquí con nosotros. Un gusto. No, el gusto es nuestro. Quisiera saber si podríamos empezar primero contándonos un poquito cuáles son las diferencias de las tortugas marinas con otros tipos de tortugas. Bueno, las tortugas marinas están adaptadas al, al ecosistema marino, al ecosistema acuático, y por esa razón, si te das cuenta, tienen un cuerpo más hidrodinámico, y eso quiere decir que han adaptado sus aletas, por ejemplo, ya no usan como las piernas o los miembros posteriores y anteriores fuertes que tienen las tortugas terrestres. El caparazón también tiene otra forma adaptada al nado. Sus brazos, sobre todo las aletas delanteras, son aletas como unos remos. Se puede diferenciar la caparazón mucho más fuerte, más gruesa, en el caso de las tortugas terrestres, y también el sexo, ¿no? ¿Cómo se diferencia una hembra de un macho, sobre todo cuando han alcanzado la madurez sexual? Es porque el plastron, o la parte baja e inferior del caparazón, en las terrestres tiene una concavidad en el caso del macho, y en el caso de la hembra es plano, ¿no? Para que el macho encaje en caso de la cópula. En caso de las tortugas marinas no es así, es la cola la que nos va a indicar cuál es hembra y cuál es macho. La cola más larga es la del macho, porque ahí tiene los semipenes comparado con la hembra que tiene una cola más pequeña, ¿no? Entonces son diversas adaptaciones, también tienen unas garras en los miembros anteriores, las tortugas marinas, sobre todo los machos la tienen más desarrollada para poder sujetar a la hembra cuando están en cópula. En el caso de las tortugas acuáticas, que son o acuáticas o semiacuáticas que viven en los ríos, tú puedes ver que tienen las patitas palmeadas. Tanto las tortugas terrestres y las tortugas semiacuáticas o acuáticas tienen la capacidad de doblar su cabecita, y no es que la retraigan hacia el caparazón, pero pueden doblarla y esconderla en el caparazón, igual que los miembros, ¿no? Comparado con las tortugas marinas que no pueden hacer esto. Esas son las principales características, ¿no? Wow, muchísimas gracias. ¿Y hay algún número de tortugas marinas, diferentes especies de tortugas marinas que nosotros conozcamos? Es, sí, tenemos siete especies a nivel mundial. 5 de ellas viven en nuestros, no que vivan, se les registra en nuestros mares, porque muchas sí habitan nuestra zona costera, pero algunas tienen un tiempo específico en el que vienen a nuestras costas a forrajear. Otras han encontrado zonas de anidamiento, por ejemplo, por el cambio climático, etcétera, ¿no? Que han encontrado zonas específicas fuera de su rango normal de anidación. En el Perú tenemos la tortuga verde, que es una de las más comunes, la tortuga olivácea, tenemos la tortuga carey, sobre todo en el norte del país, tenemos a la tortuga dorso de cuero y a la tortuga cabezona,
que en otras latitudes también se le dice la tortuga marrón, ¿no? Que está mucho más al sur de nuestro país. Existen otras dos especies, que es la tortuga Natator de Preso, que solo vive en Australia, y otra especie que se parece a la olivácea, pero tiene, acá tengo mi pequeño curioso, tortuga olivácea, pero que le llaman Kemp Ridley, ¿no? Que es se parece a la olivácea, pero no es específicamente la olivácea, ¿no? Y esta solo habita en el hemisferio norte, en el Atlántico Norte, ¿no? Entonces, estas son las 7 especies de tortugas que encontramos alrededor del, Del tortugas mundo, marinas, claro, tortugas marinas. 7 especies y de las cuales solo 5 habitan en nuestros mares, ¿no? Uh-huh. Y nos mencionaste que decíamos que las encontrábamos en nuestros mares, digamos, en las costas del Pacífico peruano, ¿no? Eh, pero mencionaste que solamente las encontramos para ciertos tipos de comportamientos específicos. Mencionaste forrajear, que es comer, pero vienen acá para comer, también se reproducen, también descansan. Antiguamente nuestra zona, o sea, la zona costera, o sea, más pegada hacia a la parte costera, no tan oceánica, eh, es una zona importante de alimentación de la mayoría de tortugas, ¿no? Que tenemos aquí. Por favor. En cambio, hay dos especies de tortuga, tanto la olivácea como la tortuga verde, que han encontrado zonas de anidamiento en la costa norte de nuestro país, sobre todo en las playas de Tumbes, ¿no? Pero también se registran en algunas playas de Piura e incluso hasta Lambayeque. Pero exitosamente es más en las playas de Tumbes y Piura. Muchas de ellas cruzan la zona de Australia, ¿no? Hay viajes transoceánicos, digámoslo así, ¿no? Atraviesan todo el Wow. Pacífico. Entonces es sumamente importante saber, ya, chao, es sumamente importante saber que los primeros años de vida, una vez que los tortuguillos emergen de los huevos, hay unos años en que son los años perdidos. No sabemos mucho de la historia de estos tortuguillos que se convierten en juveniles. Y cuando van creciendo, se van acercando a la zona costera para alimentarse o regresan a sus zonas de anidación porque son especies fieles a sus zonas de anidación. Hay una tortuga que es netamente oceánica, que es la tortuga dorso de cuero o tortuga laúd, ¿no? También la conocen como tinglado. Y cuando te refieres a que es totalmente oceánica, ¿eso quiere decir que toda su reproducción también ocurre en el océano? Eh, Ahí hay algo que sí es discutible, como bien lo dijiste, ¿no? La mayoría, me refiero que todo su ciclo lo vive o sea, mar adentro, digámoslo así, es porque no es tan costera, no se pega tanto a la costa como el resto de especies porque buscan pastos marinos o zonas con mayor riqueza de alimento que les va a ofrecer la zona costera. Pero sí, cada vez que se reproducen, las hembras son las que van a salir a sus zonas de reproducción. Todas las especies, o sea, todas las hembras cuando alcancen la madurez van a salir a esta zona de anidamiento y también hay un comportamiento que le llaman basking, es un término difícil de mencionar, pero que se reporta bastante en Hawái, por ejemplo, las tortugas verdes, o sea, tú vas y los turistas reportan las tortugas tomando sol, así como las tortugas acuáticas aquí en el Amazonas que las vemos en sus tronquitos, ¿no? Tomando sol, porque hay que acordarnos que son especies que tienen un metabolismo que va a depender de la temperatura del medio ambiente. Entonces, si ellas quieren calentar su cuerpo, van a salir a estas zonas a calentar el cuerpo, ¿no? Y cuando quieren enfriarse, van a utilizar el agua. Entonces, eso no es tan común en las tortugas marinas porque solo salen a tierra a reproducirse, pero hay este específico comportamiento que es como que salen a tomar un poco de sol para calentarse en algunas zonas, como Hawái, por ejemplo, ¿no? Wow, qué interesante, qué curioso también todos estos comportamientos que de alguna forma son una manera de supervivencia, ¿no? Sí. Eh, y mencionaste que si bien, muy, bueno, diría 6 de las 7 tortugas
tienden a mantenerse relativamente cerca a las costas a la hora de alimentarse, descansar, bueno, reproducirse claramente, pero no la tortuga laúd. Y eso hace que su dieta sea diferente. Eh, Más o menos, ¿de qué podría ser la dieta? Tienes toda la razón. O sea, la dieta va a variar según las especies, ¿no? Entonces, por ejemplo, la tortuga verde, en otras partes, cuando son juveniles, tienden a ser omnívoros, comen lo que el mar les ofrece porque están en la parte oceánica. Cuando se van acercando a la zona costera, ya se van volviendo herbívoras. Se les puede encontrar en zonas de pastos marinos o zonas donde hay abundancia de algas. Por ejemplo, la zona de Paracas. Eso es un ejemplo aquí en Perú. Pero en el Perú, como hay diversa oferta de peces, crustáceos, se sabe que la tortuga verde cuando va creciendo y se va hacia las zonas del norte, donde son zonas de reproducción, este comportamiento herbívoro que debería tener como adulta no lo tiene tan así. Es porque en Perú hay mayor oferta de moluscos, crustáceos y peces que, como hay oferta, ellos lo comen. Pero a nivel mundial tienden a ser herbívoras. La tortuga cabezona, por ejemplo, o la tortuga marrón, eh, tiende a ser carnívora, ¿no? De pequeña come peces, crustáceos, moluscos. La tortuga carey, por ejemplo, se especializa en esponjas marinas y algunos anémonas y algunas otras especies que se encuentran en los arrecifes, ¿no? De coral. Y tenemos a la tortuga, por ejemplo, a la tortuga dorso de cuero, que se especializa en medusas, ¿no? Come malaguas. Entonces su dieta la basa en malaguas y es la única que tiene un caparazón diferente, que es mucho más blando, ¿no? Comparada con... O sea, la composición de su caparazón es diferente. La tortuga olivácea también es carnívora y así, ¿no? Cada especie tiene una dieta específica. Wow, qué increíble cómo se adaptan. Lo que mencionas de que va cambiando la dieta según el lugar donde se encuentra y la biodiversidad, es decir, la riqueza, la cantidad de diferentes especies que le puede ofrecer la zona en la que se encuentra, afecta su dieta, me parece increíble. Y también me hace preguntarme si eso no también las podría hacer más propensas a que puedan verse amenazadas si es que algún, digamos, algo externo, como puede ser desde la contaminación, el cambio en la temperatura del océano, acidificación, etcétera, puede afectar la dieta. Actualmente, ¿cuál es el estado de conservación de estas tortugas marinas? Me imagino que varía según la especie, ¿no? Sí, y también la zona. O sea, en general todas se encuentran con algún tipo de amenaza. Hay especies que están más amenazadas que otras. Por ejemplo, ¿no? La tortuga dorso de cuero se encuentra como vulnerable en algunas zonas, ¿no? Otras en peligro de extinción, pero en el Pacífico sudeste se encuentra en peligro crítico de extinción. Entonces, depende de las zonas, los investigadores determinan una estimación aproximada de cuál es el número de ejemplares, ¿no? Dorso de cuero es vulnerable a extinción y en nuestro país está amenazada, con amenaza crítica. La tortuga verde está en peligro de extinción, la cabezona vulnerable, la tortuga lora también dicen que se encuentra en peligro crítico, y hay una tortuga que es la que vive en la zona, la plataforma continental de Australia, que es Natator de Presos. Esta tortuga no se tiene información, entonces se le encuentra clasificada como data deficiente. Entonces, dependiendo las especies y las zonas donde estén, es que varía su estado de conservación, ¿no? Por ejemplo, las poblaciones del Mediterráneo han sido diezmadas por cazas, o las zonas del Caribe también. Entonces, ahí pueden variar sus estados de conservación. Wow, entonces varía bastante según la zona. Eh, y dentro de lo que es, digamos, nuestra región, el Pacífico en Sudamérica o en las costas del Perú, de repente por ahí Ecuador también, ¿cuáles son las principales amenazas para los
cinco tipos de tortugas marinas que tenemos? Las principales amenazas se encuentran siempre con la captura incidental. Pues esa es una de las principales causas de muerte de tortugas. Y es porque cuando hay pesca dejan las redes o dejan los anzuelos y las tortugas van a encontrar presa fácil y terminan o enmalladas en estas redes o terminan con los anzuelos, ¿no? Entonces esa es la principal causa de muerte. En algunas zonas donde la pesca de arrastre es fuerte, es una de las causas de muerte también porque quedan atrapadas cuando están en el fondo alimentándose o descansando y tienden a ahogarse, ¿no? Cuando quedan enredadas se ahogan o inhalan una gran cantidad de agua y esto hace que sea muy difícil su recuperación. O sea, tienes que recuperarlas en el bote, ¿no? Moverle las aletas para expulsar el agua de los pulmones, inclinarla, y si puede que tú la devuelvas rápidamente al mar, si la desenmayas y tienes todas las mejores intenciones, pero tendrías que darle tiempo para que el animal se recupere y hacer todo este ejercicio de expulsar la mayor cantidad de agua de sus pulmones para asegurar que sobreviva. Lamentablemente, eso no se conoce mucho, entonces tienden a, si le enredan y se le ve más o menos, se le regresa al mar, ¿no? Pero hay un periodo en que debería estar en embarcación. Hay muchas otras causas que afectan a las tortugas, impacto humano más que nada, que es colisión con embarcaciones, muchas embarcaciones pesqueras u otro tipo de embarcación también de recreación, que están cerca a costa, en zonas donde las tortugas se alimentan o se acercan a costa. Estos colisionan fuertemente y fracturan el caparazón o el cráneo y causan muchas veces heridas irreparables, ¿no? El inhalar también el agua en el caso de pesca incidental hace que les dé neumonía mucho más fácil, ¿no? También hay caza dirigida, ¿no? Por más que esté penado por ley, lamentablemente hay algunas zonas en que o es caza incidental y como se quedó en mi red, aprovecho y me la como, que está penado. Hay otra que es caza dirigida, que te venden la carne de tortuga como una delicatez, ¿no? Entonces, ese sí es un problema fuerte. También está la contaminación por plásticos, ¿no? Sobre todo en especies que se alimentan de malaguas, ¿no? Hay algunas que, no solo el dorso de cuero, hay otras que también pueden consumir de cuando en cuando estas medusas, entonces confunden las bolsas plásticas o la eliminación de este tipo de residuos, bolsas, plásticos e incluso sacos, se enreda en los miembros de las tortugas y las cercena, las termina cortando. Y cuando ellas consumen anzuelo es bien triste porque sí, por el movimiento propio del intestino y del tracto digestivo, tiende a pasar el hilo y termina cortando el tracto digestivo. Entonces es sumamente triste saber, ¿no? Que consumen plásticos, basura, incluso hay estudios en que han encontrado microplástico, no solo el plástico, ¿no? En el Birrilá, por ejemplo, en un estudio que realiza IMARPE a largo plazo ha encontrado restos en cloaca, ¿no? De varios aparejos de pesca y plásticos y envolturas, y además, ¿no? Con anzuelos en diversas partes del cuerpo, y, o que salen de la cloaca que pueden estar causando daño en los intestinos, y además microplástico en lavados esofagiales que se hacían para saber la dieta, ¿no? Wow, cuánto daño puede causarle algo que de repente para nosotros puede ser un poco insignificante, ¿no? Como es a veces el descuido con la basura, el descuido que tenemos nosotros con nuestros residuos, ¿no? Sólidos. Y Justo eso, adelante. disculpa, también está la contaminación del mar con petróleo, las zonas de anidación que se ven afectadas, la caza de los huevos en zonas de anidación, ¿no? Las luces que a los tortuguillos en zonas donde anidan los confunde porque la luz de la luna alumbra el mar y es de noche que ellos migran hacia el mar guiados por la luz de la luna. Entonces cuando hay luz se confunden y se van para otras zonas y terminan lejos del mar, ¿no? Entonces hay diversos factores que afectan su conservación. Wow, sí, en realidad eh, vale la pena, creo que hay varias amenazas que valdría la pena tomar en cuenta para tratar de mitigar, ¿no? Todo este daño. Y quizás podemos
pasar de aquí a hablar de otro tipo de, digamos, peligros o amenazas, pero algo que también queríamos conversar contigo era sobre la salud de las tortugas marinas. Y la primera pregunta que te quería hacer era, ¿cuáles son las principales enfermedades conocidas que sufren las tortugas marinas? La principal enfermedad que se registra a nivel mundial y que es una causa de muerte fuerte en diversas latitudes eh, es la fibropapilomatosis. Es causada por un virus específico que afecta a las tortugas, ¿no? Es el virus, es un herpes virus que afecta a tortugas de tipo 5 y lo que hace es que crezcan masas tumorales cerca a las zonas donde se alimenta, a las aletas, o sea, crecen en la piel y además en algunos órganos internos, como el corazón, el riñón, etcétera. Entonces, esto hace que el animal, como están cerca a la boca o se siente tan debilitado, no se alimenta bien. Como no se alimenta bien, puede morir demasiado, o sea, baja mucho de peso porque es algo crónico. Este tipo de virus se asocia con zonas en que hay una mayor contaminación química, sobre todo fertilizantes, que hace que la zona se eutrofice, es decir, hay mucho nitrógeno en el ambiente, entonces hay mayor contenido de nutrientes en la zona, hay mayor cantidad de algas, y cuando hay este tipo de contaminación es que aparecen los brotes, ¿no? De fibropapilomatosis. También se asocia a una mayor exposición a radiación ultravioleta, porque esto afecta, ¿no? en el ADN y hace que las células se reproduzcan de una forma descontrolada y causan estos tumores, ¿no? Y también se sabe que cuando hay temperaturas más altas hay mayor desarrollo de estas tumoraciones. Otra enfermedad que es importante y la hemos visto aquí en Perú, pero no hemos llegado, solo se ha visto a nivel de histopatología, es la espiroquidiasis, que es un parásito, es un trematode que llega de adulto al corazón de las tortugas. Esto solo afecta a las tortugas, estas dos enfermedades no es que sea zoonótico, y se reproduce en el corazón. Entonces Eh, los huevos se termina por vía sanguínea, el parásito. Solo para aclarar, cuando dices que es un parásito tremátodo, te refieres es a un gusano. Sí, pero no es el típico gusano largo como tenia o tampoco el redondito, sino es uno más de forma un poco específica, como en Ujú. forma de hoja, que casi siempre tiene un hospedero intermediario que tiene que ver con un crustáceo, un caracol o algo así. Entonces, estos adultos se terminan reproduciendo en los vasos sanguíneos y por vía sanguínea llegan los huevos a diversos órganos del animal. Y lo que hace es una reacción como exacerbada de cicatriz, o sea, los glóbulos blancos van a ir a tratar de atacar a los huevos y va a haber tejido fibroso y se van a formar estos granulomas que son como las lesiones típicas que afectan órganos y pulmones en el caso de TBC, por ejemplo. Ese tipo de fibrosis se forman, no son unos granulomas específicos y esto es lo que afecta al órgano. O sea, hay este tejido de cicatrización y estos granulomas que son como unas bolitas en los órganos y afectan la función del órgano, ¿no? Con unos colegas en Israel reportamos un caso de una tortuga que quedó ciega bilateralmente, una tortuga verde en el Mar Rojo. Y esto fue porque había tal grado de parasitosis que estos huevos llegaron a dañar el nervio óptico y la zona de la córnea, ¿no? Con desprendimiento de córnea, entonces el animal no podía ver. Entonces son cosas que uno no sabe mucho, pero en Australia, por ejemplo, es una de las principales causas de varamiento de tortugas. O sea, este parásito tiende a causar muertes masivas de tortuga. No hemos visto este tipo de muertes aquí, pero sabemos que ese parásito está circulando en las poblaciones aparentemente sanas, ¿no? Entonces, de repente, ante un quiebre en el estado inmunitario, por cambio de temperatura, porque el metabolismo del animal depende de la temperatura, o qué sé yo, por falta de alimento, hace que parásitos que el sistema inmune los tiene a raya
se empiecen a reproducir y sean una causa, ¿no? Hay diversos estudios que muestran la cantidad de parásitos que tienen las tortugas, y aquí nosotros, un equipo de investigación de San Marcos con la gente de IMARPE encontró otro otro tipo de, hijito, tranquilo, otro tipo de parásito que es Cricocephalus australis, que es otro tipo de trematode que también afecta a las tortugas. No se sabe mucho sobre las lesiones que causa, pero es parte como del grupo de parásitos, de la gama de parásitos que se registra en las tortugas marinas. Y luego, tenemos que las tortugas marinas son como, tienen una gran cantidad de bacterias gram negativas como parte de su flora, ¿no? O sea, el microbioma de los... Esra, por favor. El microbioma de estos animales tiende a tener muchas bacterias gram negativas en piel, en pulmones, en órganos, en diversas partes del cuerpo, en cloaca, en el sistema digestivo. Entonces también, cuando hay algún tipo de quiebre en el sistema inmune, las bacterias que son parte de la flora se pueden convertir en bacterias patógenas. Y ahí es cuando, si un animal viene con agua en los pulmones y tiene neumonía, las bacterias que normalmente estaban presentes en vías respiratorias altas o en la garganta o en los pulmones, termina causando neumonías graves. Y aún más terrible es que muchas de estas bacterias, como vibrios, como aeromonas, como Shigella, entre otras grupos de bacterias, desarrollan resistencia a antibióticos. Y algunas veces se han visto casos de resistencia a 2, a 3, a 4, incluso hasta 6 antibióticos, ¿no? Entonces, como nosotros llevamos los residuos del desagüe sin tratar muchas veces al mar, estamos llevando estas bacterias o estos genes de las bacterias que son resistentes a antibióticos y están contaminando especies marinas que antes no se les ha puesto antibióticos, ¿no? Y principalmente son resistentes a los beta-lactámicos, que son, para hacerlo en simple, un grupo de antibióticos que se relacionan con la penicilina, que fue el primer antibiótico descubierto, ¿no? ¿Cómo te llamas? Creo va a salir experta en tortugas marinas desde muy, muy joven. Vanessa, una pregunta. Y mencionas de que, bueno, habías mencionado anteriormente de que algunas enfermedades no eran zoonóticas, pero ya aquí hay una relación con, entre esas enfermedades de las tortugas con las personas. Esto podría repercutir también en los humanos y convertirse en un problema de salud pública, es decir, para las personas. Claro, porque si tú te das cuenta, las presas de las tortugas, ¿no? Si estamos hablando de peces y moluscos, son presas que también son de consumo humano. Entonces, si ellas están adquiriendo esta resistencia, al menos al menos en la microbiota intestinal, por ejemplo, quiere decir que vienen por el alimento o por el agua, ¿no? Porque ellas cuando respiran, algo de agua están tragando, ¿no? Abren la boca para respirar y pueden contraer las bacterias que están en el mar. Entonces nosotros estamos llevando ese tipo de contaminación y las tortugas se están convirtiendo en centinelas de la salud ecosistémica, ¿no? Y otro problema que tenemos es que las tortugas las faenan, por favor, las tortugas las faenan o las cortan sin ningún malo, o sea, no hay algo específico para matarlas porque es una actividad ilegal. Entonces, cuando tú pones el cuchillo y vas cortando el plastron y sacas la carne que está en los miembros anteriores, etcétera, o la grasa, ¿cuántas veces puede el cuchillo cortar el intestino, el estómago y las bacterias que son parte de la flora contaminar esa carne que tú estás consumiendo? Y si hay bacterias con resistencia, ya estás llevándote ese problema, ¿no? Al consumir una carne que no está siendo faenada como debiera, ¿no? Como la de vaca o como otro tipo de animales que se usa un camal, ¿no? Oh, qué problema tan, tan grande podría ser, es un riesgo gigantesco, ¿no? Para la salud de cualquier persona. Eh, y quizás ya para terminar, quería tenía una última pregunta, que es, en base a toda esa experiencia que tú tienes investigando el Cricocéfalus y todas estas enfermedades,
¿qué recomendaciones tienes para continuar el estudio, la investigación científica en tortugas marinas? ¿Qué otros Uy, hay campos hay? tanto por hacer, tanto, principalmente, acá tengo a alguien que quiere salir en la cámara, más que nada, yo creo que evaluar causas de muerte por histopatología, por temas moleculares, ¿no? Tomar muestras de órganos, porque hoy en día nada se publica si no tienes quién fue el agente y lo encuentras con herramientas moleculares, ¿no? Entonces, hoy en día necesitamos, por ejemplo, saber cómo está qué pasa con la espiroquidiasis, ¿no? Nosotros encontramos uno de los parásitos, porque es una gama amplia de parásitos, que era Laredus, uno de los parásitos que afectaba a esta tortuga y le causó ceguera, pero además no estamos buscando qué pasa con la fibropapilomatosis, ¿no? Está presente en Perú. En Perú hay mucho vacío de las enfermedades que están afectando, que afectan a las tortugas, no sabemos nada. Y más aún la resistencia antibiótica, ¿no? Tampoco tenemos mucho, no sabemos, ¿no? Solo en el estuario de Birrilá encontramos E. coli, que es una bacteria con la que miden la calidad del agua, ¿no? En el estuario, con resistencia hasta 6 antibióticos, ¿no? Entonces, en una zona en el desierto, en la bahía de Sechura, en que hay problemas de agua, que no hay un buen sistema de agua y desagüe en la zona, entonces es bien problemático, ¿no? No se está haciendo investigación sobre las enfermedades que podrían ser factores de riesgo y estar causando la declinación de las especies que habitan, ¿no? Sobre todo en la parte sur del Pacífico, porque en la parte norte también hay temas de algas tóxicas que podrían estar matándolas, ¿no? Y eso porque hay mayor cantidad de nutrientes que estamos vertiendo de la tierra al mar. Y eso hace que haya una mayor reproducción de algas, ¿no? Entonces es complicado, ¿no? Entonces, cuanto más punche le pongamos a saber si las enfermedades son causantes de la declinación de estas especies y busquemos tóxicos, bacterias o cosas que desestimen el consumo de carne porque es peligroso para la sanidad o el estado sanitario de los humanos, entonces podemos desestimar esta caza específica de tortugas, ¿no? Porque incluso en los huevos los contaminantes pasan al huevo, ¿no? Entonces se han encontrado también casos de bacterias que son resistentes en huevo. ¿Y cómo así? Es que le está pasando, esas bacterias no son parte del microbioma de la madre que le va a pasar a la cría, ¿no? Wow. Hay, tenemos en verdad muchísimas cosas y muchísimo trabajo por hacer, entonces creo que eso es un llamado a la comunidad a continuar el trabajo en la investigación y bueno, sobre todo como tú nos indicas, en buscar las causas de muerte y qué es lo que realmente está haciendo que sufran, que se vean afectadas las poblaciones de tortugas marinas. Muchísimas gracias por tu tiempo. Vanessa, no sé si hay alguna cosa que quieras decir antes de despedirnos. Nada, que más bien las personas que ustedes entrenan o con las que ustedes trabajan le pongan un poco de fuerza para saber cuáles son los agentes patógenos que podrían estar causando estas muertes, además del impacto humano, ¿no? Porque hay un vacío de información. Y también se podría hacer estudios sobre la microbiota, es un estudio que yo hice, no aquí, sino en el Mediterráneo, de los órganos y diferentes zonas anatómicas de las tortugas, porque eso nos va a decir si están sanas o no, ¿no? Si tenemos, mira, esto es parte de la flora de la piel o de la cloaca, o no, vamos a saber que eso es normal. Y cuando hay un niño o algún evento estresante, vamos a saber si esa flora cambió o no, esa microbiota. Entonces podemos saber incluso hasta de qué se alimentan, nada más que analizando las bacterias que hay en cloaca, ¿no? Las tortugas herbívoras van a tener un grupo de bacterias versus las carnívoras y las omnívoras.
Entonces hay mucho que hacer. Sé que estudios de alimentación también son importantes, ¿no? Con isótopos, también puede ser con, como hace IMARPE, ¿no? Que ve contenidos estomacales y lavados esofágicos para ver qué fue lo último que comieron. Y eso como que cambia la teoría de que las tortugas verdes son herbívoras cuando se hacen adultas, porque aquí andan comiendo de todo, ¿no? Como en el Ñuro que comen calamares y peces y eso. Wow, entonces, con más razón, la importancia de la investigación científica para contradecir justamente todos estos mitos, Ay, te ¿no? quiero Eh, mucho. muchísimas gracias, Vanessa, y muchas gracias también a este joven investigador que está con nosotros. Gracias por tu tiempo y muchas gracias por estar aquí. Y disculpen por el inicio, aquí el futuro biólogo. No hay problema. Ah, Chao. gracias. ¿Cómo te llamas, Uy, nos encuentras acá, el proyecto se llama Conversando Conservación y estamos todos los jueves a las 8 de la noche para que puedas aprender un poquito más sobre la conservación de los animales. Chao, chao. Chao. ¿Cómo te llamas, ah?